Y nos metemos de lleno en el panorama electoral porque ha venido a los estudios de la radio de la Universidad Nacional de Salta Ricardo Wilde. Él es candidato a concejal por el municipio de Capital dentro del Frente Justicialista Salteño, cuya boleta encabeza Guido Giacosa para el Senado. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias por venir. Buenas ¿Cómo tardes. están, chicos? Muchas gracias por Buenas invitarme. tardes. La verdad que un gusto estar aquí. Siempre los escucho cuando voy en el auto, así que un Bien. placer. Suena bien la radio de la UNSA. Espectacular suena. Bueno. Aparte, un cariño siempre hacia la UNSA porque he estudiado aquí, así que no me he recibido, pero he pasado muchos años y muchas horas acá estudiando, así que Ya es parte de uno la universidad. por supuesto uno lo incorpora Claro. a su ser. ¿Primera vez que participa en la política partidaria como candidato? Así es, en realidad mi militancia viene desde los 14, 15 años y justamente me inicié aquí en la Universidad Nacional de Salta, paradójicamente militando los colores de Alfonsín, porque empecé, digamos, ya de cuna radical, y Alfonsín fue esa persona que nos devolvió la democracia, que nos devolvió la posibilidad de participar en elecciones, que nos devolvió estabilidad social y un montón de cosas. Entonces empecé en la política admirando a Alfonsín y luego, bueno, obviamente la decepción del Partido Radical y de los Morales y de toda esa gente que fue vendiendo los ideales del Partido Radical hacia la derecha. Y bueno, empecé a abrazar la doctrina del peronismo porque me parece que era lo que interpretaba mejor al ser nacional argentino. Antes de la convención de Gualeguay, cuando se juntan Macri, Sanz y arman Cambiemos, o Antes, sí, antes, sí, antes. sí, antes. Yo era alumno aquí, empecé en el año 2002, me parece, si no me equivoco, en la universidad. Y obviamente en esos años Morales era diputado provincial de Jujuy. Claro. Y un día me llevan a un acto, los muchachos acá de la Franja Morada de Económica me llevan a un acto cuando estaba Morales y dije, ¿qué hago acá? Cuando escuchaba que hablaba pestes de Néstor Kirchner, que prácticamente Néstor Kirchner hacía lo mismo que Alfonsín, le hablaba a la iglesia diciéndole de que tenía que flexibilizar en un montón de cosas. Me acuerdo en aquella época repartían preservativos en la playa como algo novedoso. Claro. Ahora es algo común, ¿viste? Te reparten preservativos en todos lados, pero en aquella época era como un pecado para la iglesia y sin embargo Néstor le hablaba a la iglesia confrontándola por ese tema para cuidar la salud de los jóvenes, lo mismo que hacía en su momento desde el púlpito de Alfonsín, lo mismo que hacía Alfonsín enfrentando a los militares, también lo hacía Néstor Kirchner. Entonces empecé a buscar similitudes en la manera de hablarle a la sociedad y eso fue lo que me llevó a militar en política con Néstor Kirchner después. Bien, bien ahí. Bueno, un punto bisagra, si se quiere, para el radicalismo. Hoy por hoy el radicalismo, bueno, fue furgón de cola de Juntos por el Cambio. Ahora inclusive hay radicales con peluca, es un neologismo, Sí. digamos, nuevo. En el Congreso votaron muchas leyes y demás. Pero nos metemos acá en Capital. Que en campaña, ¿qué identificaste de la sociedad? ¿Cómo estás? ¿Cómo analizás vos, si se quiere, el panorama económico, social, laboral de la ciudadanía? Y en tal sentido, ¿cómo se podría desde el Consejo Deliberante tratar de achicar un poquitito esa desigualdad que se ve? Es muy buena tu pregunta porque la verdad que la situación socioeconómica a la que nos está llevando Javier Milei con recorte a las universidades, a los jubilados, quitándole los remedios a las personas con tratamientos oncológicos, la verdad que es prácticamente inhumano ese gobierno y recortándole a las provincias y a su vez las provincias a los municipios, por lo tanto el recorte generalizado, eso impacta absolutamente en la cuestión laboral, cada vez hay menos empleo. El 53% de la masa trabajadora en la provincia de Salta es no registrada. Entonces vamos a tener no solamente un problema ahora, sino un problema también a futuro, porque los trabajadores de hoy son los jubilados del mañana. Y si los trabajadores de hoy no pueden acceder a una vivienda que salen 10 millones de pesos, para entrar en el plan de vivienda de Milei y de Sáenz, porque Sáenz es el furgón de cola de Milei en la provincia, digo, estamos en un problema muy grave. Gente que se va a quedar desahuciada, en algún momento no va a tener a dónde ir a vivir. Mirá vos lo que te estoy diciendo, o sea, ya hay que vislumbrar lo que va a pasar para adelante. Por lo tanto, creo que la sociedad está en un momento muy complejo en donde esta elección me parece a mí que es una bisagra y donde tiene que ir a poner los candidatos de la oposición. Y los únicos candidatos de oposición real, verdadera, somos nosotros, el Frente Justicialista Salteño, porque el resto son todas listas armadas por el gobernador Sáenz. Incluye a los otros dos frentes panperonistas, les digo yo, digamos, estoy hablando, hay un frente que se llama Salta va con felicidad y el otro que es el oficialista saencista, confeso si se quiere, que es Vamos Salta.
También hay gente que se identifica con el peronismo ahí dentro. Sí, ¿Cómo le hablas vos a esa yo no base? quiero personalizar, pero sí es lo que sí es visible es de que todos los que no están en la unidad que nos reclama la sociedad, y por algo debe ser que no están en ese contexto de unidad, ¿no es cierto? Porque acá lo que hay que defender son los derechos de la gente, no buscar cargos ni individualidades, porque las individualidades las tiene Milei. Nosotros somos un espacio que busca la mejora colectiva de la sociedad en general. Y desde el Consejo Deliberante, ¿cómo se puede justamente cambiar un poco la realidad? Porque la política, en definitiva, es para transformar esa realidad, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, si vos te pones a ver, Kicillof en la provincia de Buenos Aires tomó muchas cosas que había abandonado en ese momento Javier Milei. El tema de los remedios oncológicos se hizo cargo la provincia de Buenos Aires. Un ejemplo nada más, para no hacértelo largo, pero hay un montón. Ahora digo, acá, en la provincia de Salta, ¿por qué el gobernador no mira lo que están viviendo los jubilados? ¿Por qué el intendente no mira lo que están viviendo las minorías y los sectores más vulnerables de la sociedad? Evidentemente no tienen interés de hacerse cargo de eso, pero sí después de mostrar obras con el sablazo que le han metido a la sociedad con el impuestazo, mostrar obras en plena época de elección, porque después antes no lo mostraban. Pero también hay una cuestión de aprovechamiento político, pero también de equívoco a la hora de invertir los recursos. Porque, por ejemplo, hay una palúdica que ese edificio fue donado con fines de salud a la nación. Y la nación se los donó con cargo a la provincia y luego al municipio. Y digo, el municipio está haciendo ahí, no sabemos si un museo del folclore o cuál será el fin definitivo de ese edificio, pero podría ser bien un hospital municipal, ¿no te parece? Digo, cuando vos tenés guardias que están saturadas, no hay médico en los hospitales, no hay insumo en las salitas, digo, veamos lo que le está pasando a la sociedad salteña. En definitiva, vos tenés ciudades en la provincia de Buenos Aires con menos habitantes que Salta y tienen un sistema de salud propio. ¿Por qué aquí no? Y bueno, te dirán, suponete desde el oficialismo, no hay plata. A nivel nacional, lo que vos explicabas recién, recortan la coparticipación, repercute en las provincias, a su vez en los municipios, cae encima la recaudación por la propia actividad económica. ¿Cómo querés hacer un...? Claro, no hay plata para hacer un hospital municipal, pero sí hay para hacer un museo del folclore, no sé qué será, hay que ver las prioridades, digo, qué es lo que le está pasando a la sociedad. No digo que pongamos un hospital con todas las patologías y que atiendamos todos los problemas, pero sí que empecemos a puntualizar a ver en qué se puede ir descomprimiendo los otros hospitales provinciales, ¿no es cierto? Te ponen un candidato que es un médico. Sí. O sea, es maquillaje, porque ese médico no va a resolver ninguna de las cuestiones, digamos, profundas de la salud salteña. Pero sí te dice cómo lavarte las manos, cómo te dice cómo reaccionar ante la picadura de un alacrán. Es decir, todo pantalla, todo maquillaje, como nos tiene acostumbrado tanto Sainz como el intendente. Para quienes se van sumando, estamos dialogando con Ricardo Wilde. Él es candidato a concejal del municipio Capital dentro del Frente Justicialista Salteño. Si llegás al consejo, ¿cuál sería tu primer proyecto, si se quiere, a presentar? Bueno, hay varias cosas. Yo creo que en lo general lo que primero tenemos que hacer es ponernos a la par del ciudadano y acompañarlos en las gestiones, que bastante olvidados están los ciudadanos y lo ven como algo lejano y ajeno al Consejo Deliberante. Segundo, hay que controlar que lo que pagas en impuestos realmente llegue a las obras que vos necesitas como ciudadano, porque por algo pagás semejante cantidad de impuestos. Digo, el sistema de recolección de residuos, por ejemplo, es costosísimo, son 50 millones por día y no llega a todos los barrios. Te cobran barrido y limpieza, pero en calles de tierra, pero sin embargo vos no lo ves al barrendero en la puerta, y estamos hablando de calle de tierra que no le llega el asfalto hace 30, 40 años. Entonces un despropósito, me parece que es injusto y hay que buscar un sistema más equitativo para la sociedad. Vos tenés gente en San Lorenzo Chico que no paga prácticamente impuestos, pagan impuestos digamos ínfimos, y en Atocha tenés gente que vive en situación de extrema pobreza y le cobran los mismos impuestos que a un rico que tiene pileta, una mansión del otro lado de la autopista. Digo, bueno, lo mismo está pasando en la ciudad de Salta. Lo que pasa es que te hago ese ejemplo porque es mucho más visible, pero acá vos tenés sectores de la ciudad en donde la municipalidad no ha llegado. Un ejemplo, Parque La Vega, atrás de Parque La Vega, donde está San Nicolás, San Patricio, San Remo, tenés un basural de 3 kilómetros de extensión y la municipalidad está a escasos metros. Sí, yo vivo, de hecho, en Parque La Vega, digamos, y bueno, conozco bien la parte.
Iban a pavimentar supuestamente hace muchos años, ahí para que conecte con la de San Agustín y quedó ahí en la nada. Había una canchita de fútbol donde jugaba yo de pibe, ahora también está hecho un basurero, digamos, es cierto. Pero desde el consejo, ¿qué planificarías entonces vos? Una suerte de categorización por zonas y acorde Tal cual. Hay que recategorizar la cuestión impositiva, hay que pensar quiénes son los que más necesitan y poner los recursos ahí. Hay que priorizar, como te decía, el tema de la salud es uno, empezar a tomar ciertas patologías en donde la municipalidad se empieza a hacer cargo. Otra cuestión es la cuestión de la seguridad, que es uno de los mayores reclamos y sobre todo en los barrios más alejados. Por ejemplo, sanidad, justicia, solidaridad, por decirte alguno, de la zona sureste, pero en la zona sur pasa lo mismo, en la zona oeste pasa lo mismo. No podés ir al almacén, no podés dejar a tu hijo andando en bicicleta en la calle, que se la roban. Entonces me parece que la ciudad debería empezar a pensar en monitoreos en algunos sectores en donde más lo necesita la cuestión de la seguridad, monitoreo con cámara, digo bien, y también obviamente una guardia urbana. Hay que empezar a trabajar todos esos temas. No digo que vamos a poner una policía metropolitana enorme con patrulleros en la puerta, porque la policía de la provincia no los tiene, pero sí que empecemos a ver cuáles son las herramientas que nos da la tecnología y el recurso humano para ponerlo al servicio de la gente. Porque alguien te escucha y va a decir, che, pero la seguridad corre por cuenta de la provincia, no del municipio. Pero ahora con esto que vos mencionas de las guardias urbanas, ¿viste algún proyecto espejo en algún municipio del país, digamos, que podría de alguna forma reinventarse acá? Mirá, yo soy asesor en el Senado. Digo asesor porque me toca desempeñar esa función, pero en realidad soy empleado público del Ejecutivo adscrito al Senado. Aclaro esto porque si no algunos colegas de ustedes salen a decir, ¿cómo te animas a decir que sos asesor del Senado, que cobran millones de pesos? No, cobro lo mismo que una maestra frente de un colegio de un grado, y llego con lo justo a fin de mes y muchas veces con menos de lo justo. Lo aclaro por ese tema, pero sí, mi pasión es trabajar las cuestiones legislativas en la Cámara de Senadores, y lo hice 8 años en la Cámara de Diputados también, y por lo tanto hago mucha legislación comparada. Y cuando vos te pones a analizar lo que ocurre en otras ciudades, trabajan perfectamente el tema de la guardia urbana, y obviamente que es una cuestión que se va de a poco, lo mismo que en la cuestión de la salud, pero hay que empezar en algún momento. Si no empezamos, el tema del transporte es otro. Digo, hay que empezar a buscar nuevas alternativas de transporte. Bolivia lo solucionó con el tema del teleférico. Digo, acá tenemos las mismas posibilidades de hacerlo y no es tan costoso como hacer un subterráneo, por ejemplo. Betina Romero lo propuso cuando era... Lo propuso, sí, como también el abuelo había propuesto el tren bala, y son cosas que quedaron en el olvido, y como Urtubey propuso la cruz de César Pelli en la punta del Cerro San Bernardo. Eso no me acordaba. Bueno, mirá, son promesas que te hacen, ¿viste? Y que vos decís, uy, qué bárbaro, buenísimo, y después quedan en el olvido. Pero no hay que jugar con las expectativas de la gente. Lo que hay que hacer es prometer cosas reales, y si no se las puede prometer, por lo menos decir, bueno, vamos en este sentido, busquemos las soluciones a estas problemáticas que son detectables claramente por cualquier ciudadano, y veamos de qué manera se las puede resolver. Estamos dialogando con Ricardo Wilde, candidato a concejal del municipio Capital por el Frente Justicialista Salteño. Sin dudas que tal vez lo que voy a preguntarte pueda parecer una nimiedad a comparación de los problemas, si se quiere, que hay, pero al mismo tiempo interpreto yo, por lo menos, de que es un reclamo, una demanda latente en todos los municipios del país, me atrevería a decir. Tema calle, tema bacheos. ¿Qué se puede hacer desde el Consejo Deliberante para tratar de mejorar, si se quiere, básicamente las calles de nuestra ciudad? El Consejo Deliberante, por carta orgánica, tiene una función que muchos salteños no conocen, que es la cuestión del cogobierno municipal. Es decir, los concejales son quienes votan el presupuesto, por lo tanto, algo de incidencia a la hora de resolver cuestiones de infraestructura tienen que tener. Digo, una de las cuestiones que yo critico al intendente es que primero asumen la función pública, cobran, lo primero que hacen es meterle un impuestazo a la gente. Digo, independientemente si es Durán, Betina Romero o los intendentes que han ido sucediendo a lo largo del tiempo en la ciudad de Salta, pero siempre con el mismo mecanismo. Te meten un sablazo, un impuestazo, pasan una cierta cantidad de meses de inacción, y cuando viene la elección intermedia, ahí te hacen intransitable la ciudad con el bacheo. Y un bacheo que lo hacen en algunos casos con gestión propia de la municipalidad, y en otros casos tercerizan. Pero como el bacheo de un pozo no es un monto que requiera llamado a licitación, entonces lo hacen por adjudicación directa.
Y digo, siempre está la duda de la posible connivencia entre el empresario y la política por tapar un pozo, cuando vos deberías decir, bueno, hagamos cuadrículas en la ciudad y adjudiquemos las cuadrículas y que el Estado sea un controlador de la empresa que está adjudicada en esa cuadrícula para el bacheo y el mantenimiento. Entonces las cosas yo creo que funcionarían un poquito mejor. Cuadrículas como para definir zonas. Esta zona le toca a tal UTE, digamos, conformada por dos empresas. Exactamente. Así sería, digamos. Y a UTE y a cooperativas, digo, ¿por qué no? Si hay cooperativas que han hecho muy buenos trabajos, inclusive a mejores precios que las empresas privadas. Sí. De hecho, en su momento se las quiso impulsar, si se quiere, a las cooperativas. Después, bueno, como que le cortaron las alas. Exactamente, te acordás muy bien. Le cortaron las alas a las cooperativas, no recibiéndole en la UCEPE, me parece que es la del organismo encargado, que digamos el responsable de darle permiso a una cooperativa que haga obra pública. Y en la gestión de Urtubey esos permisos fueron quitados, es decir, las cooperativas hoy no están pudiendo hacer obra pública. ¿Cuál es el número de lista y por qué la ciudadanía debería escoger justamente al Frente Justicialista Salteño? Bueno, el número de lista es el número 67. El partido Colinas es el que impulsa mi candidatura a concejal dentro del Frente Justicialista Salteño, y mi candidato a senador es Guido Giacosa. O sea, cuando vayan a la máquina lo van a encontrar a Guido con el logo del Partido Justicialista, y después la encuentran a Verónica Caliba como candidata a diputada, también Julio Molina, un compañero sindical de la CTA, como candidato a convencional. ¿Sería el Partido Justicialista que conduce Cristina Kirchner a nivel nacional? Así es, exactamente. Porque después de la intervención, como que el Esteban Tuti Amat, el que era presidente del PJ naturalmente, como que quedó del otro lado, digamos. Sí, bueno, esos son los que se decían peronistas, pero no son peronistas porque no llevan la doctrina de Perón bajo el brazo, porque no tienen ideas populares, sino que lo único que les interesa es servirle a Javier Milei a través de sus diputados nacionales, votándole las leyes de ajuste, de entrega de nuestros recursos naturales y de nuestra patria. Ricardo Wilde, muchas gracias por venir, ¿no? Gracias a vos. Bueno, nosotros hacemos una breve tanda y ya seguimos con Massa por otro post.